En esta ocasión, en Mitos y Leyendas del Mundo, tenemos uno de los primeros asesinos seriales, conocido únicamente como Jack el Destripador, quien se cree tuvo al menos 5 víctimas en el área de Whitechapel, Londres, en la época de 1888. Jamás se conoció la verdadera identidad del asesino, y el misterio del caso ha despertado el interés de miles de personas en todas partes del mundo. Nos remontamos al este de Londres, en la época victoriana. Los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador son una buena referencia de cómo era la zona este de Londres en los tiempos victorianos. La llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de otros países del este de Europa colmó a Londres hasta llevarla al punto de la sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat eran prácticamente de pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución también eran bastante comunes en el este de Londres para esa época, y le dieron a la zona una mala reputación caracterizada por la inmoralidad y el pecado, que luego fueron personificadas en Jack el Destripador y sus crímenes. Los periódicos de aquella época se encargaron de que la historia se conociera en todo el mundo, y por eso este personaje adquirió tanta fama. El nombre Jack el Destripador, que fue posiblemente creado por algún periódico, reafirmó la infamia de este criminal y lo convirtió en una figura de culto. Aún más importante, los crímenes empezaron a percibirse como el resultado del caos social y el desorden de la era victoriana, y del extremo oeste de Londres específicamente. Fueron 5 víctimas de Jack el Destripador que se cree fueron asesinadas en el lapso de 12 semanas. Todas ellas prostitutas, excepto una. Todas fueron brutalmente mutiladas. Las habilidades quirúrgicas del asesino han generado muchas especulaciones, y hay quienes aseguran que se trataba de un doctor o un carnicero. Las víctimas fueron las siguientes: Mary Nichols, asesinada el 31 de agosto de 1888. Annie Chapman, asesinada el 8 de septiembre de 1888. Elizabeth Stride, 30 de septiembre. Catherine Eddowes, 30 de septiembre. Mary Kelly, 9 de noviembre de ese mismo 1888. Después de estos horribles asesinatos, algunos creyeron que Jack había muerto. Algunos otros que fue encarcelado o que emigró luego de esos 5 asesinatos. Sin embargo, los oficiales de la policía añadieron posteriormente 4 víctimas más a su lista. Las extensas investigaciones policiales, los registros y expedientes creados y la amplia cobertura mediática nos permiten tener una idea detallada de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento. Pero a pesar del arduo trabajo realizado por las autoridades y las más de 2,000 personas que fueron entrevistadas, la policía nunca halló al culpable. La tecnología forense y policial de la época claramente no era tan avanzada como la que existe en la actualidad, y el extremo oeste de Londres estaba repleto de laberintos y callejones que hacían de la investigación una misión aún más complicada. Increíblemente, se logró identificar a más de 100 sospechosos.
Una de las mayores hipótesis que se tiene con respecto al perfil de este asesino es que se trataba de un hombre educado y de clase alta. Aunque esta creencia se encuentra fundamentada en la desconfianza y el temor que se sentía hacia los ricos en esa época, y en la explotación de pobres por parte de ellos. La extensa lista de sospechosos incluye prácticamente a cualquiera que se haya encontrado remotamente vinculado al caso, así como algunos otros que casi con total seguridad no tenían nada que ver con estos crímenes, como por ejemplo el nieto de la reina Victoria, Lewis Carroll. El nombre que ha sido mayormente relacionado con los asesinatos es el del abogado Montague John Druid, quien fue hallado muerto en el río Támesis poco después de haberse perpetrado el último asesinato. Sin embargo, no existe suficiente evidencia que permita asegurar que él fue realmente Jack el Destripador. El hecho de que el asesino nunca haya sido llevado ante la justicia solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso y explica en gran parte por qué el infame asesino continúa siendo tan popular. Otro aspecto del caso que ha generado bastante interés son las cartas enviadas por el asesino a la policía y a los periódicos. La más famosa de estas cartas fue titulada «Querido jefe» y estaba firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se le conoce aún en la actualidad. Aunque son muy altas las probabilidades de que esta carta realmente no haya sido escrita por el asesino, sino por algún periodista para generar más interés en el caso, objetivo que claramente fue alcanzado. La existencia de esta carta desató el envío de cientos de cartas similares que estuvieron cerca de sabotear por completo las investigaciones policiales. Actualmente, gran parte del área este de Londres permanece prácticamente igual a como era en ese entonces, por lo que caminar por las calles de Londres en donde ocurrieron los asesinatos puede resultar en una experiencia espeluznante.